jueves, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador anunció que subió del 30 al 50% el arancel que deben pagar las importaciones provenientes de Colombia, esto a partir de marzo. Lo que el gobierno ecuatoriano, por cierto, llama, en lugar de arancel, llama una tasa de seguridad. Desde enero, le recuerdo, el presidente Daniel Noboa, desde Davos, durante su viaje para participar en el Foro Económico Mundial, anunció el cobro de esa tasa de seguridad, alegando falta de cooperación de Colombia en materia de seguridad a lo largo de la frontera entre ambos países y también falta de control de los grupos criminales. Argumentó que su gobierno volvió a usar el argumento que su gobierno ha vuelto a usar ahora en estos días para subir el arancel nuevamente. Y también le recuerdo, el 21 de enero pasado el presidente Noboa escribía en su cuenta de X: hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna, decía. Por eso, ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero. Y agregó Noboa, esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume. 21 de enero la fecha y mire, ya estamos más de un mes después, 26 de febrero. La respuesta de Colombia en ese momento llegó y pronto, cuando anunció que impondría un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos y también anunció la suspensión temporal a la venta de energía eléctrica al Ecuador. Antes del anuncio de hoy, de este jueves, hace 2 días, el gobierno colombiano anunció también un 30% de arancel recíproco y de seguridad nacional sobre más de 60 productos del Ecuador y medidas para restringir también el ingreso de bienes del Ecuador por razones de seguridad nacional de bienes que llegaran de Colombia. Esto mediante un decreto y son varios bienes. Eso es lo que dicen los gobiernos de Ecuador y de Colombia y lo están diciendo con estas medidas. Pero hoy queremos escuchar a los empresarios de estos dos países ante el escalamiento de las tensiones. Así que desde Bogotá me acompaña esta noche Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, la Asociación de Empresarios de Colombia, el gremio empresarial más importante de Colombia. Y desde Guayaquil le doy la bienvenida a Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que aglutina a 155 gremios productivos del país, presidente también de la Cámara de Industrias de Guayaquil. A ambos muchas gracias. Yo quiero preguntarles, ¿cuál es su primera reacción ante esto que no para de escalar? Empezamos, si quieres, contigo, Bruce. Sí, Gabriela, muchas gracias. Buenas noches a Juan Carlos, con quien hemos estado trabajando, y con los colegas de Ecuador con quienes hemos estado trabajando ante esta nueva crisis. Nosotros estamos, digamos, muy afectados porque no solamente tenemos en este momento un riesgo importante para el consumidor tanto ecuatoriano como el consumidor colombiano, no solamente por los costos, sino también por la proveeduría de materias primas, sino, como mencionabas tú en la introducción, también por el tema de los sectores productivos. Los sectores productivos ecuatoriano y colombiano son quizá, lo mencionábamos en una reunión que tuvimos hoy con nuestros colegas, son quizá el mejor ejemplo de integración empresarial que hay en prácticamente toda América Latina. Seguramente hay un ejemplo interesante también entre Uruguay y Argentina, seguramente también entre Paraguay y Brasil, pero el de Colombia y Ecuador es muy profundo. Y en este momento se está poniendo en peligro la estabilidad de las empresas, la estabilidad del consumidor, por temas que, por cierto, no tienen que ver con nuestra actividad. Nosotros poco tenemos que ver realmente con los temas de seguridad y poco podemos influir en los temas de seguridad. De manera que estamos muy preocupados, Gabriela. Juan Carlos Navarro, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Bruce. Bueno, como dice Bruce, nosotros estamos también muy preocupados del lado ecuatoriano. Inmediatamente fueron anunciadas las medidas, mantuvimos contacto inmediatamente con Bruce y con la secretaria general de la CAN, porque este tipo de medidas comerciales de choque genera un impacto directo en las cadenas productivas, en el empleo y en la estabilidad del comercio bilateral. Como lo dice Bruce, nosotros hemos sido países hermanos, hemos estado sumamente
integrados, no solamente en la parte comercial, sino por costumbres. Desde el sector productivo no estamos de acuerdo con una escala arancelaria como mecanismo para resolver un problema de seguridad, porque son ámbitos distintos. Entendemos plenamente la preocupación del gobierno ecuatoriano en materia de seguridad nacional, pero el comercio no puede convertirse o no debería convertirse en una herramienta de presión, porque termina afectando a las empresas, a los consumidores y sobre todo el empleo formal de ambos países. Cuando dices LACAN, solo para nuestra audiencia, la comunidad andina, esta organización también que los aglutina. Ahora, Juan Carlos, yo estuve en el foro CAF para América Latina y el Caribe a principios de enero. Estaban los presidentes de ambos países junto al presidente Lula, el presidente Mulino de Panamá, y de lo que se habló aquí es de la voluntad del diálogo. ¿Qué pasó con el diálogo, Juan Carlos, entre los gobiernos? E incluso ustedes han tenido ese diálogo también con las autoridades de tu país, del Ecuador, para decirles, esta no es la manera. Sí, a ver, nosotros hemos conversado con la canciller Sommerfeld aquí. El diálogo se trató de buscar en Panamá, lamentablemente por un tema del país, el presidente tuvo que regresar. Sé, porque he conversado con la canciller, de que ha habido la voluntad de parte del gobierno ecuatoriano de generar este tipo de diálogo. Hubo una invitación para que venga el presidente Petro al Ecuador. Lamentablemente, por algún tema que desconozco, él no pudo venir y vinieron la canciller con un grupo de gente del gobierno. Se reunieron, lamentablemente no se llegó a un acuerdo, no hubo un acuerdo formal en cuanto a lo que necesitaba el Ecuador en temas de seguridad, como bien lo viene pidiendo la canciller ecuatoriana, y las medidas que el gobierno colombiano aducía que sí estaban haciendo. Entonces, lamentablemente, como bien lo estamos diciendo, son temas de seguridad que si bien son válidos, no deberían de ser afectados en el tema comercial, porque nos afectamos no solamente el sector productivo, se afecta el empleo, se afectan las arcas. Es una escalada, es una cadena productiva la que se está afectando completamente. Si hay voluntad no habría que ni viajar, porque con la voluntad con la que se ha hecho el anuncio hoy está clarísimo que no tendría que viajar ningún funcionario para distender este asunto. Bruce, tú estabas también en Panamá, se habló mucho de diálogo, pero hay que predicar con el ejemplo. ¿En dónde está atorada la conversación? ¿Qué has hecho tú del lado de Colombia? Bueno, hemos hecho muchas cosas, hemos conversado con el gobierno colombiano. Hoy tuvimos, por ejemplo, oportunidad de reunirnos con el embajador también de Ecuador en Colombia, un poquito para escuchar cuál era la posición, cuál es la posición del gobierno. Yo entiendo y nosotros entendemos, el sector empresarial de los dos países entiende el desafío de seguridad que existe en la frontera, Gabriela. Es verdad que esa frontera es una frontera que es sujeta, digamos, de ataques de grupos criminales. Es verdad que también Ecuador de alguna forma siente que esos grupos criminales deben ser atacados o deben ser combatidos, especialmente por parte de Colombia. Nosotros creemos que eso es cierto. También uno pudiera decir el Estado ecuatoriano probablemente no tiene las capacidades para combatir lo que tiene, por ejemplo, Colombia, que históricamente ha estado metido en esta situación y esta escalada de violencia. Eso lo entendemos perfectamente. Lo que pasa es que si nos ponemos a ver al final del día, la violencia, ¿quién la sufre? La sufre la ciudadanía especialmente, la sufren los pueblos de los dos países. Es decir, los principales víctimas de la violencia son los pueblos. Y lo que estamos haciendo en este momento, por las posiciones un poco intransigentes y de faltas de diálogo, es justamente ponerle un problema adicional, un problema que además hemos podido evitar, un problema evitable a los pueblos y a los mercados. Los consumidores van a terminar pagando mucho más. Vamos a perder empleos. Hay una muy buena parte de la infraestructura de producción colombiana que está diseñada para poder atender el mercado colombiano. Uno habla con algunas fábricas colombianas, el 30, el 40 o el 50% de sus capacidades están diseñadas para poder atender a los ecuatorianos y los ecuatorianos también. Tenemos esa integración de energía, por ejemplo, donde apoyamos a Ecuador desde el punto de vista energético. Exportamos a través de Ecuador una buena parte de nuestro petróleo del Putumayo. Es decir, realmente son economías muy, muy cercanas y uno en este momento, digamos, a una población que está viviendo un problema de violencia, ponerle un problema económico creado por la falta de diálogo, yo diría, termina siendo un diálogo de sordos que termina afectando muy fuertemente a los dos países.
Sería también oportuno recordar el contexto en el que está tu país, Bruce. Nos acercamos en marzo a elecciones y después en mayo también, lo que es la ronda ya presidencial. Preguntarles, en el día a día, ¿pueden ilustrarnos ya desde enero está esta tensión, el tipo de efectos específicos que ya están viendo más allá de lo que el día de hoy ustedes tienen como reacción a lo que son los potenciales efectos? ¿Qué ha pasado en las últimas semanas, Bruce, Juan Carlos, para cerrar, Bruce? Sí, nos ha costado mucho trabajo sacar los productos, nos ha costado transportar los productos, las fronteras están bastante cerradas, en parte las ha cerrado Colombia, tenemos un problema, digamos, de transportistas donde nos toca cambiar, digamos, los remolques de los camiones porque no aceptan, digamos, que el camión mismo, digamos, la máquina pueda moverse entre un país y el otro, lo cual es un absurdo en términos de integración, es como volver realmente como a principios del siglo XX y luego estamos perdiendo competitividad. Yo en alguna entrevista lo decía, los ganadores van a terminar siendo terceros países, yo diría que especialmente países como China, que van a poder vender lo que hoy en día Colombia le vende al Ecuador, lo cual es absolutamente torpe. Nosotros tenemos que hacer un llamado, y lo hacemos con Juan Carlos, lo hacemos con todos nuestros colegas ecuatorianos, a los dos gobiernos, y hay que decirle a los dos gobiernos, se están equivocando en la estrategia para solucionar el problema de seguridad. No es afectar a los sectores productivos. Ahí no van a estar, tienen que sentarse a hablar de seguridad, si necesitan, entre otras cosas, facilitadores, árbitros, búsquenlos, pero necesitan hablar del tema de seguridad. No lo van a lograr con los aranceles ni lo van a lograr con las tarifas. Juan Carlos, si la producción puede apagarme el audio, porque tengo a la producción aquí para escuchar lo que tú tengas que decir para cerrar, Juan Carlos. A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que indica Bruce. Nosotros somos, el Ecuador es un país hermano de Colombia. Los sectores más afectados son los sectores industriales, agroindustriales, logísticos, comerciales, que dependen del flujo constante entre ambos países. Al igual que, como lo indica Bruce, nosotros tenemos industrias que están especializadas para proveer productos y materia prima a Colombia, de la misma manera que ellos lo hacen con nosotros. Muchas cadenas de valor son binacionales, es decir, insumos que vienen de Colombia y producción que se procesa en Ecuador o viceversa. Cuando se ponen aranceles de este nivel, se rompen las cadenas de suministro, suben los costos y se reduce la competitividad de nuestras empresas frente a otros mercados. Es un perder y perder. Nadie gana aquí. Como bien lo dice Bruce, hay otros canales que se pueden manejar, que se puede buscar una solución del tema de seguridad. Pues lamentamos que esta sea en este momento el capítulo que nos convoca a platicar esta noche. Hacemos votos porque esto realmente tenga un cambio pronto y les agradezco la oportunidad de esta conversación. Bruce McMaster, presidente de la ANDI de Colombia, Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hasta una próxima oportunidad, ojalá en mejores circunstancias. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Un abrazo, Bruce, y Dios quiera que la próxima reunión sea para felicitarnos. Ojalá así sea.